Y yo te estoy escuchando. Ok, pues buenas noches. Vamos a comenzar con nuestra clase de este martes, Día del Amor y la Amistad. Este martes que es un martes donde, bueno, comenzamos con la palabra de Dios, dándole gloria a Dios por todo lo que hace en nuestra vida. Y bueno, vamos a comenzar con una oración. Señor, te damos las gracias. Gracias, Señor del cielo y de la tierra, porque tú eres Dios sobre todas las cosas. Hoy en esta noche, Señor, venimos, Padre, en el nombre de Jesús, Señor, a que seas tú, Padre, a que seas tú, Señor, trayendo a nuestro corazón una revelación, Señor, de lo que es estar en tu deleite, Padre. Hoy te pido, Señor, que seas tú tomando mi boca para que a través de mi boca, Señor, esta enseñanza, Señor, pueda ser bajada al corazón de cada una de las personas que me escuchan. Hoy en esta noche, Señor, en el nombre precioso de Cristo Jesús, Señor, te pido, Padre, que seas tú enseñándonos, que seas tú en el nombre de Jesús, Señor, trayendo a nuestra vida, Señor, revelación, conocimiento, entendimiento, Padre. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. En el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén. Pues bueno, vamos a comenzar con nuestra clase. El tema del día de hoy habla del deleite. Cómo nosotros nos deleitamos en el Señor. En esta noche vamos a conocer lo importante que es que nosotros a través de la palabra de Dios podamos comprender la importancia de estar en el deleite. Hola, hola, tenemos visita. Ok, pues vamos a comenzar. El Salmo 37, versículo 4 nos dice así: deleítate a sí mismo en Jehová y Él conocerá y te concederá las peticiones de tu corazón. ¿Ok? Fíjate, en es como una instrucción que el salmista nos está dando. Aquí el salmista nos está diciendo, deleítate a sí mismo en el Señor y Él concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él y Él lo hará. ¿Cuál es el objetivo de la lección? El objetivo de la lección es comprender los beneficios de que nosotros nos podamos deleitar en Él. ¿Ok? Entonces, vamos a conocer esto. Esto es en el Salmo 37, del versículo 3 al versículo 9, que nos dice así: confía en el Señor y haz el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrega al Señor todo lo que haces. Confía en Él y Él te ayudará. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer, y la justicia de tu causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia a que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por sus perversas maquinaciones. Ya no sigas enojado, deja a un lado tu ira, no pierdas los estribos, que es eso únicamente causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Ok, aquí hay muchísimas indicaciones en este salmo y vamos a observar esto. Él nos está pidiendo primero que confiemos en Dios. Eso es un punto bien importante. Siempre nuestra confianza tiene que estar puesta en Él. Estar haciendo el bien. Esto es algo que Él nos está hablando constantemente, el ser hacedores de su palabra, el estar constantemente nosotros haciendo, haciendo lo que Él nos pide hacer. Poner todo en sus manos. Todo lo que nosotros ponemos en sus manos prospera. Todo lo que nosotros le damos a Él, se lo entregamos a Él, nosotros le estamos diciendo, sí, Señor, adelante, opera en esto. Quedarnos quietos en su presencia. Esto es algo que no hemos aprendido a hacer.
y esto es algo que es necesario hacer, es quedarnos quietos en su presencia, es algo que el rey David hacía, estarse quieto, estarse en calma y esperar en él, pero en su presencia. Ajá. Y esperar que él actúe, ¿ok? No inquietarnos, no inquietarnos por quienes están haciendo lo malo, ¿no? O sea, tarde o temprano, ujú, todo cae, tarde o temprano se viven las consecuencias de nuestros actos, pero este Salmo 37 tiene muchísimas cosas que nos está pidiendo hacer. Y creo que una de las más importantes es confiar en Él. Y hoy vamos a ver el punto más importante que está en el versículo 3, que es confiar y deleitarnos en el Señor. ¿Y qué es lo que significa deleitarnos en el Señor? ¿Ok? Entonces, ¿qué es deleitarse? Aquello que produce deleite, genera satisfacción, gozo, agrado o dicha. Placer, con referencia a los sentidos, deleitarse es lo mismo que delicia. Es complacerse, es un gusto. Ajá. Y esto es algo prácticamente tangible porque entra del sentido del gusto, ¿no? También por la vista, ahorita vamos a ver varios ejemplos. Es una experiencia que incluye gozar, nutrirse, celebrar, compartir, expresar amor, expresar gratitud y estrechar relaciones mientras se disfruta de una comida, por ejemplo. Muchas veces el tener una buena comida, el decir, ¿sabes qué? Esta comida está deliciosa, esta comida es una comparación, ¿no? Porque la comida, ajá, es una comparación hacia un deleite. Muchas veces, ¿no? El comernos un buen chocolate, el comer, por ejemplo, unas buenas enchiladas, todo eso es parte del deleite. Ajá, que de esa, que dices, wow, es que esta fruta está deliciosa, es que esta comida es deliciosa, o esos momentos que dices, sabes que este es un momento grato, este es un momento en compañía de la gente, este es un momento grato. Es un momento de placer, ¿no? Entonces, la palabra deleite del hebreo significa un placer muy intenso a tal punto que ese alguien queda satisfecho. Pero vamos a hablar en esta noche también de lo que es el deleite espiritual, ¿ok? Entonces, es un profundo, pero es un profundo sentimiento. ¿Y cuál es la recompensa del deleite con Dios? El deleite viene en el Salmo 1:3 y dice, porque los que se deleitan en el Señor, o sea, está contestando la pregunta del otro salmo, ajá, que el otro salmo nos da la indicación de que nos dice, deleítate en el Señor, y el Salmo 1:3 nos está dando el beneficio. Y él dice, porque los que se deleitan en el Señor, ¿qué son? Fíjate lo que somos. Somos como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Esto es una indicación hermosa y esto es una promesa, porque Él nos está diciendo, si nosotros nos deleitamos en Él, nosotros vamos a ser esos árboles plantados. Sabemos que un árbol plantado en una corriente de agua jamás se va a secar, que un árbol plantado en una corriente de agua todas las estaciones va a estar dando, no se va a secar, sino que al contrario, el agua hace que se nutra. En el ámbito espiritual, ¿cuál es el agua del humano? En el ámbito espiritual es el Espíritu de Dios. Entonces Él nos está diciendo, si nosotros permanecemos, que nosotros nos deleitemos en Él, ¿cuál va a ser la recompensa? La recompensa es que nunca vamos a estar secos. La recompensa es que para el mundo hay temporadas. Para el mundo hay temporada de ventas, para el mundo hay temporada de vacaciones, para el mundo hay temporada de todo. Y según las temporadas, sube o baja el nivel de trabajo. Cuando nosotros estamos deleitados en el Señor, no tenemos temporadas, porque todo el tiempo vamos a estar dando frutos. Todo el tiempo vamos a estar generando, todo el tiempo vamos a estar haciendo
prosperar lo que nos está dando. ¿Por qué? Porque nosotros es una promesa y Él dice, el que se deleita en el Señor es un árbol plantado junto a la orilla de un río de agua. ¿Ok? Entonces, ¿cómo nos deleitamos? La mejor manera de deleitarnos en Dios es buscarlo y conociendo más de Él. Conoce su manera de pensar y qué llegamos a pensar como Él piensa. Imagínate de qué modo tenemos que transformar nuestra mente para que nosotros podamos llegar a pensar como Dios. O sea, creo que hay mucha chamba por delante, creo que hay mucho trabajo por delante, porque Filipenses 4, del 8 al 9, pues nos dice, conoce su palabra, pero llévala en obra, lo que vimos la clase pasada, ¿no? O sea, no es solamente escuchar la palabra y guardarla, sino que es hacerla, hacerla, hacerla. Ahí es donde encontramos la gracia, la salvación y la santidad. Y por cuanto eh, y por consecuencia, todo nos será añadido. O sea, aquí lo más importante es buscarlo a Él para que toda nuestra vida venga como añadidura, solamente por ser parte de esa obediencia, ¿no? Entonces, pidámosles a Dios que nos enseñe a deleitarnos y a regocijarnos en Él. El buscar, el buscarlo generalmente satisface. A ver, el buscarlo generamos satisfacción, gozo, agrado, dicha, plenitud, sanidad por añadidura. Vamos a verlo un poco con el ámbito físico. En el ámbito físico, ajá, hacemos referencia a la comida, como ya lo conté hace un ratito, y en un paisaje. Por ejemplo, cuando nosotros contemplamos la creación de Dios, ¿no? Y a veces estamos tan envueltos en el mundo, en las preocupaciones, en el estrés, en el trabajo, en todas estas cosas que lleva el mundo, que a veces nos olvidamos de esto, ¿no? Entonces a veces es necesario tomar un descanso, tomar una pausa en nuestra vida y empezar a observar la creación de Dios, porque esto es un deleite para nuestra vida. Yo no sé si tú has pensado en esto, pero por ejemplo, el cielo de Orlando de Florida es un cielo inmenso y de verdad todo el tiempo está pintado de diferentes colores, todo el tiempo es diferente y la verdad observar el cielo es un deleite en este lugar, ¿no? Pero también un atardecer, ¿por qué no la playa, ¿no? O cuando estás en un barco y ver la inmensidad del mar, los colores del agua, de las cascadas, o sea, tantas cosas que el Señor ha dejado para nuestro deleite, hablando en el ámbito físico, porque pues hay una palabra que dice que todas las cosas invisibles de Dios, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles, siendo entendidas por las cosas hechas, ¿no? ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Que Él ha creado todo esto para que nosotros lo apreciemos, para que nosotros contemplemos la hermosura de su santidad en nuestra creación. Porque Él dice, es que no puede decir nadie que no vea a Dios, porque te puedo ver, o sea, en la gente que nos rodea, te puedo ver en la naturaleza, te puedo ver en el mar, te puedo ver en el cielo, ¿no? Entonces, cuando nosotros nos sentamos con esta perspectiva, con esta idea a contemplar lo que Dios ha hecho para nosotros, de verdad que eso es un deleite para nuestra vista, ¿no? Es contemplar un bosque, o por ejemplo, el olor de la lluvia en México es muy diferente, o sea, el olor de tierra mojada cuando llueve en México es un olor hermoso. Aquí huele a humedad, pero en mi país huele muy, muy bien. Entonces, todo eso dices, wow, ¿no? En cuanto a los sentidos, la vista, el tacto, el olfato, tal vez en el oído, ¿no? Escuchar unos pájaros, escuchar las olas del mar, no sé, el ruido del agua, no sé, tantas, tantas cosas, ¿no? Entonces, es importante que nosotros estemos como que conscientes de todo eso. Muchas veces nosotros nos distraemos y en esa distracción, ¿sabes? No apreciamos y no contemplamos todo lo que Él ha creado para nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué tenemos que hacer para deleitarnos en el Señor? Lo más importante de nosotros podernos deleitar en Él es tomar la decisión.
Es nuestra decisión tomarla. Recuerda que Él nos ha dado el libre albedrío por esa razón, ¿no? Porque si no, yo he creído algo. Si Él no nos diera el libre albedrío, ¿sabes una cosa? Seríamos unos títeres. Y es importante que nosotros estemos pensando, estemos tomando la decisión, de que es nuestra decisión deleitarnos en el Señor. Y esto inicia tomando la decisión y creando una disciplina, un tiempo para Él, porque como vimos hace rato, los beneficios de deleitarnos en el Señor es ser un árbol productivo en todo tiempo, ser un árbol productivo en todo lugar, que tu vida jamás se seque, que estés dando fruto todo el tiempo. Y sabes, mientras nosotros podamos tener nuestro deseo en decir, ¿sabes qué, Señor? Yo quiero deleitarme, así como puedo gozar ver el cielo, así como puedo gozar ver el mar, la plenitud de aquel, ¿no? O sea, en esas cosas que a veces nos olvidamos, es necesario que nosotros tomemos la decisión de decir, ¿sabes qué, Señor? Hoy sí quiero buscarte, quiero crear una disciplina para leer tu Biblia, pero sobre todo, fíjate, cuando nosotros leemos la palabra de Dios, y a veces para mí es un deleite, es un manjar leer todo lo que Él está hablando a mi corazón y poderlo compartir con ustedes. Porque él muchas veces ese deleite de su palabra es un banquete. Yo no sé si tú has experimentado esto, pero a veces en mi vida llegó un momento en que yo decía, Señor, esto parece leche, yo necesito un banquete. Y me mandó de verdad unas clases tremendas que yo no entendía nada y me tocó regresarme y volver a leerlo muchas veces para yo poder entender esto. Pero sabes una cosa, nosotros tenemos que estar orando, Señor, queremos tener hambre y sed de justicia, porque cuando nosotros creamos ese deleite ante el Señor, esa búsqueda, al decir, ¿sabes qué, Señor? Así como yo puedo deleitarme en un platillo, en una fruta, en un chocolate, como no, también en Él, ¿no? Pues Dios trabaja en nosotros. Y sabes, esto es bien importante, y Dios trabaja todo el tiempo en nosotros. Y como dice Filipenses 2:13, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Si nosotros el deseo de nuestro corazón es deleitarnos en el Señor, ¿sabes una cosa? Él va a generar que ese deleite sea en nosotros. Ahora mi pregunta es, ¿estás permitiendo que Dios trabaje en ti? Quiero contarte lo que me pasó hace unas horas. Llegué, comí y la verdad me dormí. Pero yo estaba pensando en esta clase y yo estaba orando en lenguas y me quedé dormida. Cuando yo desperté de esto, cuando yo desperté, vino algo a mi corazón de un modo tremendo. Y yo decía, Señor, pero si tu trabajo es primero interno, muchas veces, y esto es lo que yo quisiera compartirte, muchas veces nosotros estamos pidiéndole a Dios por las cosas físicas. Le estamos pidiendo que nos ayude con esta casa, con esto, con el otro, con aquello, con nuestro trabajo, con bla, bla, bla. Pero sabes una cosa, Dios quiere que nosotros le empecemos a pedir por todas las cosas de adentro de nosotros. Porque Él primero va a trabajar de adentro hacia afuera. ¿Para qué? Porque este tema que viene muy acertado con el tema pasado, prácticamente yo comencé con este tema y lo tuve que separar porque no tenía yo el tiempo para poder explicar los dos temas. Por eso es que el de la semana pasada viene muy, pero muy con esto. Yo lo que quiero decirte esta noche es realmente, tú le has dado a Dios la oportunidad de que Él trabaje en ti, que trabaje en tus sentimientos, que trabaje en tus emociones, que trabaje en tu carácter. Y el deleite va muy de la mano con lo que es la santidad. Y creo que de este tema puedo sacar un tercero, que es la santidad. Porque cuando yo estudiaba esto, me llevaba a algo tremendo que es la santidad, porque el deleite da la santidad. ¿Y sabes qué es la santidad? El cómo estamos nosotros por dentro. Cómo nosotros estamos internamente, porque la santidad es un reflejo de tu salud. Escucha lo que estoy diciendo.
Si tú tienes una salud una salud que dices, no me enfermo, yo estoy bien, yo estoy fuerte, estoy esto, es un reflejo de tu santidad. Y esto quisiera explicarlo a la siguiente clase con un poquito más de detalle porque es un tema muy intenso que requiere el sostén bíblico, ¿ok? Entonces, bueno, ya con esto en mente, hagamos una reflexión. ¿Cómo estás en el ámbito espiritual? En el ámbito espiritual, deleitarse en Dios nos habla de poner en práctica nuestros sentidos espirituales. Te invito a hacer una reflexión. Esto hará que medites en tu corazón cómo está tu condición espiritual. Aquí hay varias preguntas. Tómale una captura de pantalla y te pido en el nombre de Jesús que tomes el tiempo para contestarlas. Porque si te tomas el tiempo para contestarlas, vas a poder entender exactamente cómo está tu vida espiritual. ¿Ok? Entonces, no se trata de ser espiritufláuticos, porque esto no es así, o sea, yo sé que la palabra suena extraña, pero sabes una cosa, de espiritual, todo lo espiritual procede únicamente del Espíritu de Dios. Ajá, entonces es que nosotros realmente queremos eso, ¿no? O sea, ¿dónde está mi contentamiento? Esa es una pregunta. ¿Dónde está nuestro contentamiento? ¿Qué es lo que nos agrada? ¿Qué es lo que nos trae gozo? O sea, yo te puedo decir una cosa, por ejemplo, uno de mis contentamientos es enseñar la palabra de Dios. O sea, ahí es donde me regocijo, donde mi alma, el gozo del Señor se regocija en mí. Y sabes una cosa, es el donde estoy diciendo, ¿sabes qué, Señor? Gracias porque estoy cumpliendo el propósito. Entonces, uno de mis contentamientos es enseñar, ¿no? Por ejemplo, ¿en qué se deleita mi alma? ¿No? Esa es otra pregunta. ¿Es Jesús mi completo gozo? ¿Amo a Dios en verdad? Porque tú me puedes decir, sí, yo amo a Dios y Dios es para mí lo máximo. Si yo te pregunto, ¿qué es Dios para ti? Pues me puedes decir tal vez que es todo para ti. Pero realmente, ¿tu vida da testimonio que Dios es todo para ti, que Jesús es todo para ti? Y hoy sí quiero confrontarte, porque sabes una cosa, es necesario que nosotros seamos transformados, porque la vida cristiana requiere una transformación, que el mundo vea que nosotros estamos siendo transformados conforme a lo que Él nos está diciendo. Y esa transformación, ese cambio, solamente tú y yo lo podemos generar. Entonces, ¿realmente Él es tu contentamiento? ¿Realmente amas a Dios en verdad? ¿Tienes el tiempo para deleitarte en Cristo? ¿Está disponible tu corazón para hacerlo? Muchas veces encontramos satisfacción en otras cosas que no están edificando nuestro espíritu, y es ahí donde necesitamos estar la presencia de lo alto para tener el gozo completo. ¿A qué se refiere esto? Muchas veces tal vez podemos, como le decía hace rato, ¿no? Hay momentos en la vida que dices, wow, ¿no? Yo recuerdo el viernes, gracias a Dios, estuvimos en una reunión con unas mujeres de Dios y me la pasé padrísimo, padrísimo. Entonces, todos esos momentos, tú dices, wow, gracias por estas mujeres, gracias por esta reunión, gracias por esto. Estos son momentos padres que dices, claro que sí, pero muchas veces hacemos cosas que no están edificando nuestra vida. Y no te estoy diciendo que está mal que no lo hagas, pero acuérdate que todo en exceso. Dios nos dice claramente, todo te es permitido, mas no todo te conviene, mas no todo te edifica, mas no todo te hace mejor, ¿no? Entonces, esto es un punto bien, bien importante. ¿Estás reflejando el carácter de Él en tu vida? Si realmente tú estás reflejando el carácter de Él o has visto esos avances, porque una cosa del deleite es eso. Y ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos llegar a un punto de deleite donde nosotros seamos transformados, ¿no? Deleítate a sí mismo en Jehová. Esto es muchísimo que aprender del rey David. Deleítate a sí mismo en Jehová. David es un ejemplo claro y preciso que encontramos en la palabra en cuanto vivir para el Señor, a confiar y a esperar. Los errores de David y los pecados no impidieron que él se deleitara en su Dios. Cuando Dios dijo que el rey David era un hombre conforme a su corazón, quiso decir esto. Fíjate bien,
que la esencia de David estaba de acuerdo con la voluntad de Dios. Wow. ¿Tu voluntad está de acuerdo con la voluntad de Dios? ¿O es necesario que Dios haga tu voluntad? Porque eso nunca va a pasar. Eso es una mentira. Aquí Él lo está diciendo claramente. Nosotros, como hijos de Dios, necesitamos meternos a la voluntad de Dios. ¿Y cuál es la voluntad de Dios? La voluntad de Dios es que ames, la voluntad de Dios es que perdones, la voluntad de Dios es que ores porque el que te hace daño. La voluntad de Dios es que siembres en quien lo necesita. La voluntad de Dios es que seas ese instrumento útil para Él. La voluntad de Dios es que guardes tu boca. La voluntad de Dios es que edifiques a la gente. Esa es la voluntad de Dios. Y sabes, cuando nosotros somos fieles en estas cosas, Él, wow, va a ser una cosa maravillosa. Aunque David había cometido una transgresión impulsiva, era capaz de arrepentirse de verdad. Fíjate lo que hacía David. Yo amo y admiro y honro la vida de David porque si de algún personaje bíblico aprendí durante muchos años fue de David. ¿Y sabes una cosa? David era ese hombre que cometía un error, iba y se arrepentía y le pedía perdón a Dios y se humillaba delante de él. Y ese era David. Y ese corazón es el que el Señor necesita que nosotros tenemos, ¿no? El reconocer a Dios como su Dios era lo primero en la vida de David. Él mandó que el rey hizo, es contundentemente firme, o sea, David se mantenía firme en esas decisiones. Ajá. No lo hubiera dicho sin antes haberlo vivido. ¿Qué hacía David? David, ¿sabes una cosa? Aunque a veces que le decían las mujeres, ¿te acuerdas cuando David, hay un pasaje que David danzaba y danzaba y danzaba? Y hasta la gente le decía, ay, perdón, la gente le decía, oye, pues qué ridículo es ese. Y lo señalaban, pero ¿sabes una cosa? David tenía un corazón de adorador. A David hay que aprenderle esa conducta de, ¿sabes qué? De siempre perdonar, de siempre iba y se arrepentía con el Señor, que David alababa a Dios en todo tiempo, sin importarle quién lo criticaba. Entonces, él sabía hacerlo, él lo hacía. ¿Y sabes qué? Aunque lo criticaran. Y muchas veces nosotros dejamos de hacer las cosas. ¿Sabes por qué? Ay, es que ¿qué va a pensar la gente de mí? ¿Qué va a pensar de mí? En Hechos 13:20 hemos encontrado en David un corazón conforme a mi corazón. Imagínate qué hermoso, que tener ese corazón de David, ¿no? Entonces, le das a Dios el derecho de dirigir tu vida. Aquí yo puse unos cambios que nosotros podemos generar, ajá, que nos pueden ser muy útiles. Y fíjate bien, los cambios se generan. Si tu voluntad no está conforme a la voluntad de Dios, de tú querer un cambio en tu vida, de tú generar un cambio, Dios te va a ayudar y te va a ayudar de una manera extraordinaria sin ni siquiera tú lo notes. Pero cuando está nuestra voluntad o la necedad de que no quiero, Dios no va a obrar. Yo creo que Dios es soberano, Dios no es un caballero. En ninguna parte de la Biblia dice que Dios es un caballero, pero sí dice que Dios es soberano. Y en esa soberanía, Dios te va a ayudar a poder generar cambios en tu vida que sean un impacto en tu carácter, que sean un impacto en tus pensamientos. Y cuando eso impacta tus pensamientos, inmediatamente va a cambiar tu modo de ver las cosas y va a cambiar tu modo de actuar. ¿Ok? Él nos está diciendo, primero, esfuérzate y sé valiente. Él jamás nos dijo, quédate ahí sentadito, a ver si suceden las cosas, tú nada más ora. No, 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 no. Eso es del otro changarro. Aquí Él nos está diciendo, esfuérzate y sé valiente. Necesitamos aprender a quitarnos el juicio, el castigo. Eso no puede estar en nuestro corazón. Para que nosotros nos podamos deleitar en el Señor y estar en su presencia libremente, necesitamos quitar todo el juicio de nuestra vida y todo el castigo. Dios,
Cuando nosotros estamos en una identidad con Él, cuando nosotros sabemos quiénes somos en Él, ¿sabes una cosa? Vamos a poder fluir bien. No permitas que ni el castigo, ni la culpa, ni el juicio estén sobre tu vida. Jesucristo ya pagó por todo esto y es tiempo de soltar todo esto para ser libres, ¿no? Puedes deleitarte y estar en su presencia libremente. Créelo. Él ya abrió el camino, el velo ya fue rasgado para que nosotros podamos entrar al trono de la gracia y encontrarlo el oportuno socorro, así lo dice la palabra, ¿no? Entonces Él nos dice, perdón, Él nos ha hecho perfectos ante sus ojos. ¿Y cómo es esto? Esto lo vimos en la clase de, de nacimiento, cuando nacemos de nuevo, cómo Él nos ve en el Espíritu. Y cuando Él nos ve en el Espíritu, ve el Espíritu de Jesucristo. Entonces, Él nos hace perfectos a los ojos de Jesús, a sus ojos. ¿Por qué? Porque está viendo nuestro espíritu. Entonces, deja de pensar en lo negativo, en la culpa, en la condena. Y necesitamos empezar a vernos como Dios nos ve. Que Dios nos ve, como Dios te ve, como que somos sus hijos amados. Él nos ve a través de Jesús. Él nos ve limpios, Él nos ve sin mancha, Él nos ve santificados. Así es como Él nos ve. Entonces necesitamos hacer un cambio de mente y vernos como Dios nos ve. Al ver como Dios nos ve en las Escrituras, eso está creando una identidad en nosotros. Y ay, Dios mío, Él es bueno. Tenemos que pensar como Él piensa y para alcanzar este pensamiento de cómo Él piensa, es necesario que nosotros conozcamos cómo es como Él piensa. Ajá, Él es bueno. ¿Qué piensas acerca de Dios? ¿Sabes? Yo crecí con una idea de que Dios era un Dios castigador. Y no hagas eso, no lo hagas porque te estás portando mal y porque Dios te va a castigar. Y sabes una cosa, yo me tuve que quitar todo esto de mi vida, porque cuando yo conocí que Dios es un Dios bueno, que Dios es un Dios de amor, que Dios es un Dios de misericordia, que Dios es un Dios de favor, que abre el camino, ¿sabes? Empezó a cambiar todo mi modo de acercarme a Él. Entonces, necesitamos nosotros vivir esa redención, porque Él está dispuesto, ¿sabes? Él siempre va a estar dispuesto a conceder los deseos de nuestro corazón. ¿Por qué? Porque yo hace rato pensaba y yo decía, wow, ¿no? O sea, Él pagó el precio más caro, que es la sangre del Cordero derramada por nosotros para perdón de nuestros pecados. Y sabes una cosa, yo sí estoy segura de lo que yo te estoy diciendo. Si el precio que Él pagó de su sangre preciosa, Él no nos quiere, ni enfermos, ni pobres, ni, iba a decir una palabra, ni jodidos, eso es lo que iba a decir, ¿no? Él nos quiere sanos, Él nos quiere que seamos amados, Él nos quiere que nosotros seamos su reflejo, pero tenemos que trabajar en esto. Alíñate a la frecuencia del amor de Dios. Este es el segundo paso. ¿Y cómo empieza esto? Esto empieza en nuestros pensamientos. Necesitamos que nuestros pensamientos estén alineados a Él, como Él piensa, no como nosotros pensamos, ni cómo nos crearon a nosotros con esos pensamientos, no, ni tampoco, en esto que a veces es nuestra voluntad o que son caprichos que Dios tiene que cumplir porque estamos orando o según esto nos estamos portando bien. No, o sea, no, tal vez, o sea, yo sé que Dios es un Dios de detalles y Él cuida los detalles y muchas veces nos sorprende con esos detalles que tú dices, gracias Señor, porque, híjole, yo sé que esto procede de ti, gracias, ¿no? Pero y esto requiere obediencia. Cuando nosotros nos estamos renovando nuestra mente, que Él nos dice, renueven su mente con la palabra de Dios, esto requiere
determinación, esto requiere obediencia. Cuando tu corazón y tu sistema de creencias está alineado de acuerdo a la palabra de Dios. O sea, ¿realmente lo que nosotros estamos creyendo está alineado con lo que Él nos está enseñando? Tú eres la mejor idea de Dios. Esto se relaciona con nuestra identidad. El problema es que no conocemos lo que Dios piensa, ni realmente cómo Él piensa de nosotros, y a veces estamos invadidos por lo que nosotros estamos viendo, por lo que nosotros estamos escuchando. Y esto realmente va a llegar un momento en que daña nuestra vida. Entonces, fija tu corazón en las promesas de Dios. Nuestro corazón está enfocado en las consecuencias de nuestros actos, que en las cosas que Dios ha preparado para nosotros y que Él tiene planes, y los planes que Dios tiene para nosotros son de bien. Muchas veces nosotros hacemos cosas y sabes que, híjole, y es que esto me lo merezco, y es que sabes que hice esto mal. Y hemos aprendido que el diablo utiliza nuestros pensamientos para atacarnos. Y es un área de debilidad tremenda en nuestra vida donde Él nos imposibilita y nos dice no puedes y no puedes hacerlo. Cuando sabes una cosa, cuando realmente los planes que Dios tiene para ti y para mí son planes de bien. Planes de bien. Al fijar nuestro corazón en sus promesas, tenemos un ancla arraigada en nosotros que nos hace saber que estamos caminando en su promesa sin importar la situación en la que nosotros vivimos. Y hay momentos en nuestra vida que tenemos que pasar por desiertos, hay momentos en nuestra vida que tenemos que pasar por tormentas, tal vez por problemas, por enfermedades, porque Él dijo que las íbamos a vivir, pero Él prometió que iba a estar con nosotros. Y sabes una cosa, esa fe, esa promesa es el ancla para nosotros para seguir adelante y seguir aprendiendo, porque cada situación tiene consigo gran aprendizaje, cada situación nos tiene que llevar a un crecimiento, cada situación nos tiene que llevar, pero sabes una cosa, como lo puse aquí arriba, ¿realmente estamos permitiendo que Dios trabaje en nosotros? O sea, ¿realmente lo estamos permitiendo? Porque aquí lo dice, pues Dios trabaja en ustedes y les da el deseo y el poder para que hagan lo que a Él le agrada. Guarda esto en tu corazón. Dios quiere que hagamos lo que a Él le agrada, pero necesitamos decirle, ¿sabes qué, Señor? Sí, sí, Señor, muéstrame en qué cosas te estoy ofendiendo, muéstrame en qué qué estoy haciendo mal, ¿ok? Bueno, vamos a seguir. Juan 15, vamos a ver el beneficio del deleite. Juan 15, ustedes no me eligieron a mí, yo los elegí a ustedes. Les encargué que vayan y produzcan fruto duradero. Así el Padre les dará todo lo que pidan en mi nombre. Ajá. Fíjate qué hermosa palabra. Él nos está diciendo, yo te encargo, Claudia. Yo te encargo, Cristian, Victoria, Natalia. Yo te encargo que, ¿sabes? Que produzcas fruto. Yo te encargo que tú vayas y que produzcas fruto. Y, ¿sabes una cosa? Todo te va a ser añadido. Él lo dice claramente, busca primero el reino de Dios y su justicia. Vimos hace rato cuál es el regalo, el premio para los que nos deleitamos el Señor. Somos esos árboles plantados junto a corrientes de agua viva, donde jamás nos vamos a secar. ¿Y sabes qué es lo que tenemos que hacer? Deleitarnos en el Señor. Y ahorita les voy a enseñar algo que yo aprendí, que es una diferencia abismal para podernos deleitar en el Señor, y está súper, súper, súper fácil. Como por último, confía en el Señor y hacia el bien. Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Deleítate en el Señor y Él concederá los deseos de tu corazón. Amén. Aquí vemos dos instrucciones claras. Confía en el Señor y haz el bien. ¿Ok? Entonces vivirás seguro en la tierra y prosperarás. Esta es una hermosa indicación
y también trae una promesa, o sea, nos tenemos que portar bien, pero no portar bien según nuestro entendimiento, según a lo que nosotros nos enseñaron, no, sino portarnos bien según su palabra, ¿no? Deleítate en el Señor. Ahorita vamos a conocer, ya vimos los deleites físicos, los deleites de la vista, ya lo vimos, y ahorita vamos a ver cómo nosotros podemos entrar en ese deleite con Él. Ajá, para poder y empezar a vivir en esta comunión con Él, ¿no? Y Él te concederá los deseos de tu corazón. Entrégale al Señor todo lo que haces. ¿Sabes algo? Yo vengo de una iglesia donde me enseñaron a orar por todo. Y yo en este camino he aprendido a orar por todo. Si te contara que he tenido que orar por un niño que se le perdió un Lego y ese Lego cuando apareció hizo que el niño creyera en Dios. ¿Sabes? No importa por lo que ores, tal vez puede ser muy poquito, o digas, no, es que esto es insignificante para Dios. ¿Sabes qué? Si es importante para ti, es importante para Dios. No importa que tú lo veas tal vez como muy tonto, ora por todo, porque Él, de verdad, Él está deseoso de ayudarnos, ¿no? Dice, entrega todo lo que haces al Señor, confía en Él y Él te ayudará. Sabemos que nosotros tenemos al Espíritu de Dios que nos ayuda. Él hará resplandecer tu inocencia como el amanecer y la justicia de su causa brillará como el sol del mediodía. Quédate quieto en la presencia del Señor. Esto lo vamos a aprender, ¿sabes? Porque es necesario quedarnos quietos en su presencia. Es necesario guardar silencio cuando estamos con Él. Es necesario oír cuando estamos con Él, porque sabes una cosa, Él nos quiere hablar y espera con paciencia a que Él actúe. No podemos estar ansiosos todo el tiempo y llegar y bla, 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 y le dices ya tu checklist de oración y sabes qué, Señor, gracias a Dios, bye. No, necesitamos tomar el tiempo en su presencia y quedarnos quietos. Esta es una indicación que nos da. Y vemos en este versículo que Él nos prospera, que Él cumple los deseos de nuestro corazón, pero las indicaciones no las estamos viendo. Él nos está diciendo, quédate quieto en la presencia del Señor y espera con paciencia que Él actúe. No te inquietes por la gente mala que prospera, ni te preocupes por las perversas maquinaciones. ¿Ok? Ya no sigas enojado. Deja a un lado tu ira y no pierdas los estribos. Por eso únicamente causa daño. O sea, que esto únicamente nos causa daño. Pues los perversos serán destruidos, pero los que confían en el Señor poseerán la tierra. Amén. Amén. Fíjate bien, la recompensa de ser hacedores de su palabra, o sea, el hacer esto que Él nos está diciendo, que es haz el bien, confía en el Señor, toma tu tiempo escuchándolo, quédate quieto. La recompensa de esto es fruto, que nosotros vamos a dar fruto. Como les decía hace rato, cuando yo estudiaba este tema, a mí me causó muchísimo impacto cómo el tema del deleite tiene que ver mucho con la santidad. La santidad no es un tema que se hable mucho en la iglesia, pero la santidad, Él nos ha hecho santos. Y quiero desabrar un poquito más este tema el próximo martes para que podamos comprender cómo la santidad es un reflejo de nuestra salud. Y ahí te vas a dar cuenta cómo nosotros estamos espiritualmente porque es el reflejo de nuestra salud, ¿ok? Entonces busca el reino de Dios y su justicia y todo te será añadido, ¿ok? Deleítate en Él. A ver, permítanme, deleítate en Él. Oh, cielos. Ok, bueno. Les voy a enseñar ahorita un poquito acerca de cómo deleitarnos en el Señor. Ajá. Y esto es algo que yo aprendí en un curso para niños. Así es, para niños. Hace muchos años en mi iglesia en México, yo aprendí esto y los otros lo estuvimos llevando a cabo como niños, con niños. Y llegamos a ver unas cosas maravillosas que hoy quiero compartirlas contigo. Alfred, ¿me puedes pasar una colcha, por favor? Un blanket. Entonces, ¿en qué consiste esto? Nosotros hacíamos que los niños entraran a la presencia de Dios
Y esto me sirvió muchísimo tiempo. De hecho, cuando yo estoy en la iglesia, para poderme conectar rápido en la adoración y en la alabanza, sirvo algunos de estos pasos y hoy quiero compartirlos contigo, porque yo sé que si tú puedes hacer esto, cuando tú estás en comunión con Él, las cosas van a cambiar, ¿ok? Entonces, fíjate bien, vamos a deleitarnos en el Señor, pero en un estado consciente. ¿Y cómo es esto? Nuestra mente juega un papel importantísimo y primordial en esto. Muchas veces nosotros permitimos en nuestra vida, la distracción física, como ahorita lo escucharon, la distracción física, muchas veces en nuestra vida está la distracción de nuestra mente. Cuando nosotros vamos a adorar a Dios, Él dice, ama a Dios con toda tu mente. Esto quiere decir que nuestros pensamientos tienen que estar alineados al de Él para que nosotros podamos estar concentrados. ¿A qué me refiero? Esto requiere concentración. Esto requiere, primero, que lo quieras hacer. Segundo, que todo pensamiento se vaya cautivo a la obediencia de Cristo. Que digas, ¿sabes qué, Señor? Hoy quiero adorarte con todo mi corazón. Hoy quiero adorarte con toda mi alma. Hoy quiero adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. ¿Por qué? Porque el deleite solamente nace de la adoración a Dios. Entonces, es que nosotros primero es evitar la distracción física, la distracción de tu mente, ¿cómo? Llevando todo pensamiento cautivo a la obediencia de Cristo. Y este No, es el punto primordial. Este es el punto primordial. Y escucha esto porque esto es lo que va a hacer que te conectes rápido con Él. ¿Y cómo así? Ahí te va. Es en decir con tu boca lo majestuoso, lo grande y lo poderoso que Dios es para ti. Yo no sé, pero yo recuerdo que escuché, perdón, a los judíos hablar de la exaltación a Dios y ellos utilizan la exaltación a Dios para ellos poder combatir, pelear contra el mal, que cuando ellos están en una situación de presión, de estrés, de problema, lo que los judíos hacen es exaltar el nombre de Dios. No sé qué cosa sucede porque no lo sé, pero cuando nosotros hacemos esto y empezamos a exaltar el nombre de Dios, algo dentro de nosotros empieza a cambiar. ¿Y cómo es esto? Te voy a dar un ejemplo, ¿ok? Por ejemplo, yo le hago así, Señor, gracias, Padre, porque tú eres Dios sobre todas las cosas, tú eres Dios eterno, tú eres príncipe de paz, tú eres el alfa, el omega, el principio y el fin, tú eres aquel que lo puede todo en todo. En ti, Señor, no hay sombra de variación, tú eres Señor sobre todas las cosas, todo se dobla en tu nombre, porque en ti, Señor, está todo lo que nosotros necesitamos. Señor, tú eres Yahvé, el Señor de los ejércitos, tú eres Dios poderoso, tú eres mi alto refugio, mi fuerza, mi bandera. Entonces, no sé qué cosa sucede, pero cuando empezamos a exaltar su nombre, algo en nuestro espíritu empieza a vivificarse. Apréndete todo esto. Apréndete que Él es Jehová Jireh, el Señor de los ejércitos celestiales, que Él es el que pelea por ti, que Él es ese Dios fuerte, poderoso. Y sabes una cosa, la exaltación genera en nuestro espíritu algo que rompe con todo, ¿no? Entonces, ¿esto qué es lo que sucede? Que cuando nosotros empezamos a exaltarlo y en ese momento, ¡fum!, empiezas a respirar y empiezas a guardar, ¿no? A guardar en ti el estado en el que te encuentras, empiezas a adorarlo en espíritu y en verdad. ¿Nosotros qué hacíamos? No sé, pero después de esto, guárdate en ese espacio. No permitas la distracción, aquieta tu corazón, tu mente, el sonido, el ruido, todo lo que está alrededor, todo eso influye. Trata de que si estás en casa, que sea una adoración espiritual, que estés en tu habitación. Y esto va a generar que entres en una adoración donde realmente puedas deleitarte en el Señor.
nosotros cómo lo hacíamos con los niños. Este blanket que ustedes ven, este blanket, nosotros lo que hacíamos era tapábamos a los niños, así, así como como me ven, así, y el taparnos así hacía que los chicos no se distrajeran. Entonces, esto nos ayudaba a que los niños no se distrajeran. Nosotros lo hicimos como maestros. Y sabes una cosa, híjole, yo nada más escuchaba la voz de esta mujer y nada más te decía, se tapaban tu mente, quita todo pensamiento de tu mente, llévalo cautivo a la obediencia de Cristo y vamos a exaltar el nombre del Señor. Y sabes una cosa, yo te pido que lo hagas, porque yo sé que si tú haces esto en el nombre de Jesús y creyendo en tu corazón que te vas a poder conectar con Él más fácil, vas a poder deleitarte en su presencia. Esto que te estoy comentando de estos pasos para deleitarse, esta mujer que nos lo enseñó tiene un cuarto de sanación. Entonces todo empezó porque en la iglesia estaban instruyendo un cuarto de sanidad, ¿no? Y la gente va al Centro de Vida Lomas a este cuarto de sanidad y se quedan ahí en ese cuarto y dicen, yo quiero estar tantas horas. ¿Y sabes qué es lo que hace? Nada más es adorar al Señor, estar en su presencia de Dios, y es un cuarto que está especialmente diseñado para adorar a Dios. Y ahí es donde aprendes, pero tiene que ver en tu mente y en el deseo de tu corazón. Entonces, te dejo esto, porque sabes una cosa, esto es oro. Esto es oro. Si aprendemos a deleitarnos en el Señor, sabes una cosa, vamos a ser esos árboles plantados junto a corrientes de agua viva, ¿no? Amén. Pues bueno, esta es nuestra clase y vamos a orar por esto. Vamos a orar por esto. Y Señor, te damos las gracias, Padre, por tu palabra hablada en nuestra vida. Gracias, Señor, porque, híjole, tú eres Dios sobre todas las cosas, Señor. Gracias, Señor, porque sabemos que al exaltar tu nombre, Señor, hay poder, Padre. Gracias, Señor, por tu obra en nuestra vida. Gracias, Señor, por ser transformados en nuestra mente, en nuestra actitud con el poder de tu palabra. Gracias, Señor, porque tú no permites que nuestros pies resbalen. Porque tú, Señor, el deseo de tu corazón es que nosotros prosperemos en todas las áreas de nuestra vida. Pero sobre todo, Señor, que nosotros seamos hacedores de tu palabra. Hoy, Señor, estamos dispuestos, Señor, y aquí estamos, Padre, para ser esos instrumentos útiles ante ti, Señor. Aquí estamos, Señor, dispuestos a ser transformados, Señor, a esa altura del varón perfecto. Enséñanos, Señor, a ser adoradores. Queremos adorarte, Señor, en espíritu y en verdad. Queremos amarte, Señor, con nuestra mente, con nuestra alma, con nuestro corazón, Señor. Solamente tú, Señor, eres Dios bueno, solamente tú eres Dios perfecto, Señor. Yo te pido, Padre, que así como lo dice tu palabra, que el que empezó la buena obra va a ser terminada. Gracias, Señor, por no rendirte con ninguno de nosotros. Gracias, Señor, por insistir, Señor, en nosotros, porque a veces nos desviamos y siempre nos regresas. Gracias, Padre, por tu palabra escrita en nuestro corazón y en nuestra mente. Hoy queremos, Señor, ser lo que tú dices que somos. Ser esas vasijas, Señor, donde está invertido, Señor, tu tesoro, tu poder, Señor. Ayúdanos, precioso Espíritu de Dios, a ser más como tú y menos como nosotros. Nosotros queremos menguar para que tú crezcas. Gracias, Señor, por la bendición de estar en tu presencia. Gracias, Señor, porque ese velo fue rasgado para nosotros poder entrar, Señor, al lugar de tu presencia, libre, Señor, y sin mancha, sin culpa. Gracias, precioso Jesús, porque yo sé que cada una de las personas que está escuchando esto, que la va a escuchar más tarde, Señor, va a tener, Señor, esa transformación, Padre.
porque tú eres un Dios, Señor, que transforma las vidas, Padre. Gracias, precioso Espíritu de Dios, por tu palabra escrita en nuestra vida. Yo bendigo a cada una de las personas que está escuchando esto, la bendigo con toda bendición espiritual, en el nombre precioso de Cristo Jesús. Amén, amén y amén. Pues bueno, muchísimas gracias. Gracias, YouTube. Nos vemos el próximo martes.